Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos creado para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en los chismes más jugosos y las noticias más candentes. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de vibras positivas y si no es así, no se preocupen. Aquí estamos nosotros para inyectarles una buena dosis de alegría y entretenimiento. Hoy, damas y caballeros, preparen sus corazones y sus mentes, porque vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados y anhelados del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos conquistó con su química arrolladora en Erkenzicus, Pájaro Soñador, esa serie que nos hizo reír a carcajadas, derramar lágrimas a mares y suspirar con cada encuentro. ¿Quién no recuerda la magia que irradiaban juntos en la pantalla? Era una energía que traspasaba la televisión. Y como era de esperarse, los rumores sobre un romance secreto fuera de cámaras no tardaron en florecer. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en un análisis exhaustivo de todo lo que sabemos, desde los primeros indicios de conexión hasta las últimas noticias que han sacudido las redes sociales, para intentar responder a la pregunta que nos quita el sueño a todos: ¿acaso se avecinan campanas de boda para Can Yaman y Demet Özdemir? Agárrense fuerte a sus asientos, porque este viaje promete ser emocionante e impredecible. Pero antes de adentrarnos por completo en este océano de especulaciones y esperanzas, permítanme pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Al activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de noticias frescas del mundo del entretenimiento, análisis profundos de series turcas, chismecitos jugosos que harán volar su imaginación y sobre todo mucha buena onda. Únanse a esta maravillosa comunidad de amantes de las series y del buen rollo. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, manos a la obra. Como les comentaba, Can Yaman y Demet Özdemir nos robaron el corazón con sus interpretaciones magistrales de Can Divit y Sanem en la aclamada serie Erkenzicus. La producción fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y no es de extrañar, ya que la historia era fresca, divertida, romántica y sobre todo, muy creíble. Pero seamos honestos, gran parte del encanto radicaba en la química innegable entre los protagonistas. Era una conexión que se podía sentir a través de la pantalla, una chispa que encendía la imaginación de los espectadores. Desde el momento en que se estrenó la serie, la prensa rosa y los fans más apasionados comenzaron a especular sobre la posibilidad de una relación amorosa entre Can y Demet en la vida real. Los veíamos compartiendo momentos juntos fuera del set de grabación, publicando fotos y vídeos en sus redes sociales donde se notaba una complicidad especial. Y claro, la imaginación de todos comenzó a volar. ¿Eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo? ¿O había algo más profundo y significativo entre ellos? Durante la transmisión de Erkenzicus, tanto Can como Demet negaron en repetidas ocasiones cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y colegas profesionales. Sin embargo, como bien sabemos, a veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Sus miradas cómplices, sus sonrisas sinceras, la palpable conexión que se podía percibir entre ellos, era demasiado evidente para ser ignorado. Después de que Erkenzicus llegara a su emotivo final, los caminos de Can y Demet se separaron, al menos geográficamente. Can Yaman decidió emprender una nueva aventura y se mudó a Italia para seguir impulsando su carrera como actor. Mientras tanto, Demet Özdemir optó por continuar trabajando en Turquía, donde ya se había consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas del país. A pesar de la distancia física, la llama de la esperanza nunca se extinguió para muchos fans que seguían soñando con un posible reencuentro. A lo largo de los años, hemos visto a Can y Demet involucrados en diferentes relaciones sentimentales, algunas más públicas y mediáticas que otras. Can tuvo un romance muy comentado con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que parecía ir viento en popa e incluso culminó con una pedida de mano de ensueño. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la relación terminó de manera abrupta, dejando a todos preguntándose qué había sucedido. Demet, por su parte, contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos. Lamentablemente, este matrimonio también llegó a su fin después de pocos meses, dejando a Demet con el corazón roto. Y es precisamente aquí donde la historia se torna aún más interesante y llena de intriga. Después de ambos actores experimentaran rupturas amorosas,
los rumores sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir resurgieron con una fuerza arrolladora. ¿Será que el destino, caprichoso como siempre, está conspirando para unirlos de nuevo? ¿Será que el tiempo con su sabiduría infinita les está brindando una segunda oportunidad para explorar esos sentimientos que parecían haber quedado en el pasado? En las últimas semanas han aparecido numerosas noticias en diversos medios de comunicación turcos que hablan de posibles encuentros secretos entre Can y Demet. Algunos afirman haberlos visto cenando juntos en restaurantes discretos y alejados del bullicio de la ciudad. Otros aseguran que han estado intercambiando mensajes y llamadas telefónicas de manera constante. Si bien no existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, la especulación está a la orden del día y la imaginación de los fans se ha desbordado. Es fundamental recordar que todo esto son, por el momento, meros rumores. Hasta que no exista una confirmación oficial por parte de Can o Demet, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, como fans apasionados, no podemos evitar soñar con la posibilidad de que estos dos talentosos actores puedan encontrar el amor verdadero el uno en el otro. Después de todo, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor con un final feliz? Además, es importante tener en cuenta el impacto significativo que tendría una posible relación entre Can y Demet en sus respectivas carreras profesionales. Ambos son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía, con una legión de seguidores que los admiran y los apoyan incondicionalmente. Una confirmación de su romance sin duda generaría una gran expectación mediática a nivel mundial y podría catapultar aún más sus carreras a la fama internacional. Ahora analicemos la situación desde un punto de vista más objetivo y racional. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Por un lado, es innegable que existe una química especial entre ellos. Su conexión en pantalla era evidente y es muy probable que esa conexión se haya mantenido viva a lo largo de los años, aunque de forma latente y discreta. Por otro lado, también es necesario tener en cuenta las dificultades y los obstáculos que podrían surgir en el camino. Ambos tienen agendas profesionales muy ocupadas y viven en diferentes países. Mantener una relación a distancia no es tarea fácil y requeriría un gran esfuerzo, compromiso y dedicación por parte de ambos. Además, tanto Can como Demet han pasado por relaciones públicas difíciles y mediáticas, por lo que podrían ser reacios a exponerse nuevamente a la atención constante de los medios de comunicación. En última instancia, la decisión de estar juntos o no depende exclusivamente de Can y Demet. Nosotros, como fans, solo podemos observar desde la distancia y esperar lo mejor para ellos. Si deciden darse una nueva oportunidad, les desearemos toda la felicidad del mundo y les brindaremos nuestro apoyo incondicional. Y si por el contrario deciden seguir caminos separados, también respetaremos su decisión y les enviaremos nuestros mejores deseos para que encuentren la felicidad en sus vidas. Lo más importante es que ambos sean felices y puedan seguir desarrollando su talento y haciendo lo que aman. Ya sea juntos o por separado, Can Yaman y Demet Özdemir siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones y en la historia de las series turcas. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo cargado de especulaciones, rumores y esperanzas. ¿Suenan campanas de boda para Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que por el momento, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo, y que su legado en Erkencikus perdurará para siempre en nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de incertidumbre y sueños. Recuerden que toda la información que hemos compartido aquí se basa en especulaciones y noticias no confirmadas. Lo importante es mantener la mente abierta, respetar las decisiones de Can y Demet y, sobre todo, disfrutar del misterio y la emoción que rodea a esta historia. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Significa mucho para mí contar con su apoyo y compañía. Ustedes son los mejores. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una nueva oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué opinan de los rumores sobre sus encuentros secretos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones y leer sus teorías. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al
Anal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría, amor y muchas series turcas. Hasta la próxima.